Buenas noches, hermanos, una vez más con ustedes en este tiempo de gracia, tiempo nuestros devocionales. En esta noche con el tema titulado Una carta de gozo. Vamos a ver en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, donde dice: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría. Gracias, Señor, en esta noche, danos tu sabiduría y permite que tus palabras, Señor, se puedan quedar grabadas en nuestros corazones para tiempos en los cuales podamos necesitar de ellas, Señor, oh Dios amado. En los tiempos en los cuales podamos traer a memoria estas palabras y podamos hacerlo real en esos tiempos, en esos momentos, oh Dios amado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos toca el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 4, donde nos habla alguien y nos dice, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. El gozo es algo que nosotros quisiéramos mantenerlo perennemente en nuestras vidas, pero a veces no suele ser así. Y alguien dirá, ¿cómo se puede estar en gozo cuando miramos cosas a nuestro alrededor y a veces esas circunstancias o esas situaciones roban nuestro gozo? ¿Cómo se puede tener ese gozo cuando vemos cosas injustas de repente y nos roban el gozo? ¿O cómo se puede tener el gozo cuando hay problemas de cualquier índole, sea de salud, de lo que sea? ¿Cómo podemos mantener ese gozo? Porque aquí este hombre nos dice, están regocijados en el Señor siempre, dice, siempre, la palabra siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cuántas veces miramos nuestras propias vidas y nos damos cuenta que muchas veces hemos perdido el gozo, hemos perdido la alegría? ¿Y cómo podemos hacer nosotros para poder mantener ese gozo? ¿Quién es aquel que nos habla y quién es aquel que escribió este libro y nos dice con tanta seguridad que mantengamos, que nos regocijemos en el Señor? Nos trasladamos a un cuarto pequeño, pero con muros bien grandes, un hombre que está en el medio sentado, eh, casi pelado, encorvado, eh, sus pies encadenados, y nos podemos dar cuenta a quién estamos refiriéndonos. Nos referimos al siervo de Dios, Pablo. Nos referimos a un hombre que nos va a dar una cátedra de cómo mantener nuestro gozo aún en medio de circunstancias difíciles. Él nos está hablando desde una prisión y nosotros conocemos o tenemos el conocimiento de que una prisión obviamente que no es nada agradable, no es nada como para uno estar lleno de gozo. Pero aún así, Pablo puede escribir y decir, regocijaos en el Señor. Cuando nosotros leemos, si ustedes pueden leer el libro de Filipenses, que no es muy largo, van a quedarse maravillados al ver que un hombre desde la prisión, desde esa fría prisión, puede escribir y puede darnos cátedra de cómo mantener el gozo. Yo solamente quiero tocar 4 puntos así pequeños para que nosotros podamos saber cómo podemos mantener el gozo en el Señor. Primero, debemos aprender el contentamiento. El contentamiento, en otras palabras, hoy se nos mete por los ojos y por la cabeza de que para ser felices debemos tener muchas cosas materiales, cualesquiera. De repente, no sé, los que no tenemos casa, una casa, los que no tienen un carro, o los que muchas cosas, pero las cosas materiales, ¿no? Y a veces vivimos y viven muchas personas en base a apariencias, ¿no? Endeudándose de tal manera, hasta con el banco, o de tal manera pensando o creyendo que con ello van a ser felices.
pero a veces es la peor desgracia porque viene un endeudamiento con el banco, una crisis económica que hasta puedes llegar a perderlo todo. Entonces nos damos cuenta al final que nuestra vida, en vez de ser felices con ellos, terminamos siendo miserables, ¿no? Terminamos perdiendo el gozo del Señor. Entonces, miremos lo que tenemos, aún las cosas mínimas y corrientes, como cuáles. Tenemos la vida, ¿no es cierto? Cuando muchos lo han perdido. Tenemos la salud, tenemos el pan de cada día, tenemos un techo, tenemos de repente un abrigo, ¿cierto? Son cosas que de repente no son de repente algo como un carro de último modelo, como el mejor departamento, pero veamos esas cosas que nosotros sí tenemos, o sea, no las cosas que no tengamos, sino las cosas que sí tenemos, y nos vamos a dar cuenta que al mirar eso, vamos a sentir agradecimiento a Dios en todo, agradecimiento a Dios por las cosas que sí tenemos, ¿cierto? Entonces, eso va a hacer que nosotros tengamos gozo. Y eso también pasaba con Pablo, ¿no? En Filipenses capítulo 4 del 11 al 12 decía así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo había pasado por el de tener y no tener, y en todo había hallado contentamiento, porque su razón no estaba basada en las cosas que sí podía tener o no podía tener, sino su corazón estaba en Dios. Otro de los puntos es buscar las cosas espirituales. Ello nos va a hacer que nosotros mantengamos nuestro gozo en el Señor. Muchas veces sacrificamos nuestro crecimiento y las cosas espirituales por las cosas materiales. Buscamos lograr, de repente otros buscan fama, de repente buscan grandes títulos, no sé, qué sé yo, que no tienen nada de malo. Pero cuando aquellas cosas buscamos reemplazándolo, ¿no es cierto? Damos más a las cosas materiales que a nuestro crecimiento espiritual. Entonces, en ahí comienza nuestro sentimiento a ser robado, ese gozo, esa felicidad por aquellas cosas, ¿cierto? Entonces, no podemos cambiar nuestro crecimiento espiritual por las cosas materiales. En otras palabras, no podemos hacer las cosas humanamente, luchar humanamente y alejarnos de Dios. Dice que cuando la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, lo que nos está enseñando el Señor es que primero busquemos del Señor, busquemos las cosas espirituales, y las demás cosas vendrán por sí mismas. Y juntamente con ellas, como añadidura, vendrán las bendiciones del Señor. Pero no podemos cambiar y alejarnos de Dios e intentar hacer con nuestras propias fuerzas y querer lograr grandes cosas apartados de Dios. Es imposible, porque primeramente nuestra vida tiene que girar alrededor de Dios, no de las cosas materiales. Entonces, cuando buscamos primero lo espiritual, nuestro gozo va a ser completa, ¿cierto? Y las demás cosas vendrán por añadidura. Lo otro es que tenemos que tener una vida de oración. La oración es algo que llena por completo nuestro ser, pero es algo que menos nos gusta hacer. Lo que menos nos gusta hacer al ser humano es pasar tiempo con Dios, tener tiempos de oración. A veces nos damos cuenta, hasta conmigo misma, de que de repente, cuando menos nos damos cuenta, ya estamos tratando de solucionar las cosas con nuestros propios medios, con nuestra propia sabiduría, con nuestros propios recursos, y no utilizamos los recursos de Dios.
no utilizamos las cosas y las promesas que Dios nos ha dejado. Y entre ellas es la oración. Dice, la oración es una clave importante para mantener nuestro gozo en la vida de un cristiano. El cristiano no significa que estemos ausentes de problemas. Significa que muchas veces al contrario, va a haber muchos problemas, muchas situaciones en las cuales vamos a tener que enfrentar, pero lo vamos a hacer orando al Señor. El mismo Señor lo dijo, no dejemos que nos llenemos de ansiedades, de frustraciones, de amarguras, sino que vayamos a dejar todo eso en las manos del Señor. Y el Señor lo dice en su palabra, en Filipenses 4, de 6 al 7, nosotros nos podemos dar cuenta que nos dice claramente, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Entonces, otra de las claves para mantenernos en gozo, en el estar con ese gozo de la cual habla Pablo, es buscar en oración. Acuérdense que muchas veces en situaciones difíciles, los siervos de Dios alababan, aún en ese momento de crisis, alababan y oraban, y aún las puertas de las prisiones se les abrían y ellos podían salir y ser libres. O sea, eso quiere decir que la oración, ¿no es cierto? Y la búsqueda al Señor, por eso dice con todo ruego, no estéis afanosos, no estéis en otras palabras, llenos de ansiedades. Cuando tenemos problemas, lo primero que hacemos es llenarnos de aquellas cosas, de incertidumbres, de ansiedades, y a veces tratamos de solucionar por nuestros propios medios, pero nos damos cuenta que Pablo nos dice, no estéis así, sino que sean conocidas vuestras peticiones, que nosotros vayamos al Señor a través de la oración y dejemos todas nuestras cargas y el Señor nos llenará de paz y de gozo. Y es verdad, ¿cuántas veces hemos experimentado? Pero aún a veces somos reacios a entender de que nuestra solución está en la oración. Nos hemos arrodillado y buscado a Dios y nuestra vida se llena de gozo y de paz. Otra de las cosas es debemos reconocer de dónde viene nuestra victoria. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra victoria viene de Dios. Es otra de las cosas que nosotros debemos de aprender, que no es en nuestras propias fuerzas, ¿no? Porque Él nos dice, para mantenernos en gozo, debemos de entender que nuestra victoria viene de Dios y que si no es que Él no nos fallará y que Él nos dará la victoria. Entonces, cuando entendemos estos puntos, nosotros vamos a aprender a mantenernos en gozo. Entonces, les animo, amados hermanos, a aprender a tener contentamiento en el Señor con las cosas que tú tienes, buscar las cosas espirituales más que las cosas materiales o las cosas que nos alejan de Dios, que sí son importantes y necesarias, pero no es el todo en nuestras vidas, y entender de que nuestra ciudadanía no está aquí. Y lo otro es que debemos mantener una vida de oración, y lo otro es que debemos entender que nuestra victoria viene de Dios. Y eso fue algo que aprendió Pablo y nos lo transmitió a nosotros y nos hizo entender a nosotros de que aún en medio de difícil como lo que él estaba viviendo dentro de una prisión, se puede tener gozo. Eso quiere decir que aún en medio de la circunstancia que nosotros podamos vivir, sí se puede tener gozo, pero cuando permitimos que nuestra vida esté girada o esté alrededor de Dios, que nuestra vida gire alrededor de Dios. Vamos a orar y dar gracias. Donde tú estás allí, puedas haber entendido lo que Dios nos quiere hablar a través de los Filipenses, y te animo a que lo leas y te animo a que sigas las noches devocionales, que son los que te van a alimentar y te van a hacer entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Oremos y demos gracias a Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos una vez más. Y allí donde está mi hermano, si está, Padre, lleno de tristeza a su vida, o está pasando un momento en el cual su gozo ha sido robado,
Que en esos momentos tú los llenes en el nombre de Jesús y que tú nos vuelvas al lugar donde debemos de estar para que nuestras vidas estén llenas de gozo y de paz y de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Ahí donde está, Padre, tú puedas llenar aquellas vidas, Señor. Llena nuestros corazones de gozo y de paz, Padre. Que podamos entender, Padre, que no es con nuestras fuerzas, sino, Padre, contigo, con tu presencia, Padre. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos, y continúen conectándose a las noches devocionales, donde vamos a ir aprendiendo cada día con los temas interesantes que hay en estas devocionales. Amén.